Bueno, otra vez juntos, han pasado unos cuantos días y echo de menos aunque no os vea, echo de menos el poder estar compartiendo la palabra de Dios con aquellos pocos o muchos, pero que sienten exactamente lo mismo que yo, el amor a la palabra de Dios y sobre todo el amor al Dios de la palabra. Y estábamos viendo la última vez aquellas, lo quisimos tratar así en la primera carta de Juan. eh, Hablábamos de 5 señales que evidencian la autenticidad de, de un creyente auténtico, ¿no? Una persona que realmente ha sido regenerada, ha nacido de nuevo y es un verdadero creyente, lo cual dentro del contexto de la carta de Juan, donde se ve el trabajo que hacían los falsos maestros, pues tiene bastante importancia, ¿no? Ya habíamos visto 3 de estas señales, aquello de andar en luz, el buscar la santidad, el obedecer la palabra, el amar al hermano. Esto ya lo vimos en el vídeo anterior. Si queréis volverlo a ver para refrescar la memoria, pues estupendo, pero vamos a seguir adelante y vamos a verlo en el capítulo 2, pero vamos a ver los versos del 11 al 17. Quizá hoy sea un poquito más cortito, pero no quiero, o mejor dicho, quiero concentrarme en lo que tenemos delante, ¿no? Vamos a leer lo primero, la palabra del Señor, estos pocos versículos de hoy, que dicen: os escribo eh, a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y ahora vuelve otra vez. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Vamos a dejarlo ahí de momento. eh, mm, No sé si os habrá pasado alguna vez al leer este texto, bueno, ¿esto de qué va? ¿Quiénes son esos hijitos, esos padres, esos jóvenes? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, aquí llegan los teólogos que pretenden, creo que con honestidad, bueno, esto a quién va dirigido, todos estos escritos. Ya os comenté el otro día que hay una tendencia moderna en ver que los escritos joaninos, o joánicos, como queráis, es decir, los evangelios, las epístolas y apocalipsis, pues salieron del entorno de una comunidad de Éfeso que se llama, o le llaman, algunos teólogos, la comunidad del discípulo amado. Y bueno, han ido ahí metiendo la pluma muchos, y diríamos que la tendencia actual es pensar que es una comunidad que efectivamente estaba en Éfeso, sobre la base del testimonio del apóstol Juan, sin duda, y que luego pues esta comunidad reflexiona sobre este testimonio de Juan, y bueno, pues de aquí salen estos escritos que tienen el respaldo del propio apóstol, sin duda, pero que son muy teológicos. Ahí surgen pues las palabras, el logos, que ya lo vimos, muy por encima, pero algo que hay una reflexión importante a la hora de presentar a Jesús como eso, como la palabra, el logos, el verbo, etcétera, ¿no? Entonces, claro, algunos han dicho esto de hijos o hijitos, padres, eh,
jóvenes, pues sería para aquella comunidad de Éfeso. Bueno, a mí no me importa, pero yo creo que es algo que Dios nos ha dado a toda la Iglesia y que tiene que ver con la Iglesia universal y de todos los tiempos. Nos ha llegado a todos, ¿eh? Así que por eso todas las epístolas, aunque tengan en su momento pues las cartas a los corintios, fueron a la comunidad de Corinto, claro que sí, por supuesto, pero para toda la iglesia, por eso se han recopilado y nos sirven, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces quiénes podían ser estos, los hijitos, que no tienen nada que ver con la edad, los padres, que seguramente son los veteranos, y los jóvenes, que tendrán que ver con fortaleza. En el caso de los hijitos, el primer grupo a los que se dirige Juan, enfatiza tres aspectos de una persona nacida de nuevo. Primero se le llama hijitos, ¿qué quiere decir? Pues que forman parte de una familia, de la familia de Dios. Se habla de que vuestros pecados han sido perdonados, segunda característica. Y la realidad de la comunión directa y personal con Dios. Por eso dice, os escribo hijitos, familia, vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Han sido perdonados por su nombre. Se trata diríamos, del currículum espiritual que demuestra que una persona verdaderamente se ha convertido. Y seguramente este hijitos tiene que ver con personas que han creído en el Señor, forman parte de la familia de la fe, pero no son todavía veteranos, y se van a encontrar pues con lo que nos encontramos todos. Empiezan los primeros pasos de la fe y tienen la experiencia de la regeneración espiritual, pero empiezan a dar sus primeros pasos, o sus primeros meses, o sus primeros años, pero son auténticos. Y a mí me gusta esto porque, claro, si estábamos hablando señales de un creyente auténtico y a mí me dices, el verdadero creyente anda en luz, como hemos visto, su vida está caracterizada por la obediencia a los mandamientos de Dios, como hemos visto, es el que manifiesta el amor a los hermanos, como hemos visto, pues a mí me empieza a entrar un poquito de, oye, ¿estaré yo dando la talla? Y por eso es interesante, ¿no?, que haya este reconocimiento. Bueno, primero tenemos los hijitos, auténticos, sí, pero están creciendo. Y al decir que sus pecados han sido perdonados por su nombre, pues ¿a qué se refiere por su nombre? A la persona de Cristo, evidentemente, pero evidentemente está también la obra de la cruz. Los pecados han sido perdonados por su nombre, no por otro, sino por aquel, como dice aquel sermón de Pedro, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y leemos en Colosenses que en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Dice Colosenses 1:14. Qué bien, eres de esos, de los que ha conocido al Señor no hace demasiado y te encuentras con las dificultades. Eres auténtico. Has nacido de nuevo. Tus pecados han sido perdonados por su nombre.
Formas parte de la familia de la fe. ¿Y los padres? ¿Quiénes son los padres? Pues dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y en la segunda vuelta os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿Conocéis? ¿Habéis conocido? Sin duda está hablando de un proceso de avance, avance en el conocimiento de Dios. Desde que se han convertido, han ido avanzando, creciendo. Conocéis al que es desde el principio. Lo habéis conocido y lo conocéis. Y eso al que es desde el principio. ¿Por qué tiene que hablar de Dios con ese calificativo? Pues yo creo que está hablando de la grandeza de Dios. Su gloria siempre sobrepasará nuestra capacidad de comprensión. Un Dios que es desde el principio. A Cristo, el cual es desde el principio. En el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Es meternos en esas profundidades que nos esforzamos en conocerle. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dijo el Señor, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que los veteranos de la congregación son hermanos que a lo largo de los años su vida cristiana ha ido progresando en el conocimiento de Dios, profundizando en la comunión con Él. Conocéis, conocéis, conocéis. Y conocer no es saberse la Biblia de memoria, como sabéis, ¿no? Conocer siempre tiene que ver con conocimiento íntimo, experimental. No es el conocimiento como podría tener, imagínate, una persona, tú tienes a la persona íntima de tu vida y llega un día un técnico, un psicólogo y le hace unos test y tal y puede decir la personalidad de esta persona es así, 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 y, lo cuadra todo y todo. ¿La conoce mejor que tú? No, no, te digo que no. Esta es la diferencia. Pues este progreso en el conocimiento de Dios y la realidad evidente de esta experiencia es eso, el crecer en el conocimiento. Y por último, los jóvenes. Los jóvenes dice que os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y más tarde dice, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. La segunda expresión es lo mismo, pero mucho más completa. Sois fuertes. Jóvenes, jóvenes, jóvenes de edad o jóvenes en este sentido de fuerza. Yo me inclino a pensar en esto. Es decir, posiblemente un sector de la congregación involucrado en la defensa, en la confirmación del Evangelio, destacaban por haber luchado con éxito en ese conflicto que habían producido los falsos maestros, habían resistido todo intento de apartarles de la doctrina apostólica, ¿verdad? Pero, ¿cómo los han vencido? Pues con la palabra de Dios. La firmeza de sus convicciones procedían de la palabra de Dios, palabra que estaba en sus mentes, en sus corazones, y le permitía rechazar los ataques del diablo. En esto Jesús fue el gran modelo, ¿no? En las tentaciones, como con medio de la palabra de Dios rechazó al diablo, los ataques del maligno.
Así que la fortaleza les venía de ahí. Su fuerza espiritual era ese impacto perdurable de la palabra de Dios en sus vidas. Interesante, ¿no? Ese paréntesis. A veces yo me lo he preguntado, ¿esto? ¿De qué va? Jóvenes, hijitos. Seguro que tendréis más reflexiones al respecto, pero creo que esto nos vale. Vamos a seguir adelante con el tema central de esa cuarta característica de un creyente verdadero, auténtico, un creyente que de verdad sigue al Señor, y tiene que ver con el mandamiento a no améis al mundo. Vamos a ver. Leo verso 13. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No amar al mundo. Y de manera contundente afirma que el amor de un cristiano genuino se orienta hacia Dios, se orienta hacia el Padre y nunca hacia el mundo. Mundo, cosmos. Y enfatizo lo de cosmos porque según los que entienden el griego, tiene mucho que ver esta palabra con orden. De ahí viene la cosmología, que ves ahí a todos los astros, seguir sus órbitas, que parece que hay un orden evidente, aquí las estaciones del año, como en el caso de la Tierra, etcétera, y como los astrónomos pueden, siguiendo esas leyes, pues ver qué orden, el cosmos. Incluso nosotros hablamos de cuál es nuestra cosmovisión, es decir, cómo metemos en nuestra cabeza de manera más o menos lógica lo que sabemos acerca del mundo, ¿no? Como esas redes conceptuales esa red conceptual que todos tenemos, que nos gusta que esté organizada, que todo case, que sea un puzzle que nos estorba, cuando nos hablan de una idea que no entra dentro de nuestra cosmovisión, qué difícil es admitirla o colocarla con las demás. Cosmética. Bueno, hay cosmética de caballeros también, ¿no? Pero normalmente son las señoras las que más lo usan. Hombre, pues algo de orden creo que hay. No sé, si se pintan los labios, intenta que el carmín no se salga de los labios. Y si se aplican el rímel, pues que sea allí muy acertadamente las líneas de los ojos, y etcétera, etcétera, etcétera. Cosmética, orden. En este caso la cara, ¿no? ¿Y por qué cosmos que tiene que ver con el orden? Sí, porque vivimos en medio de un mundo organizado por el príncipe de este mundo, con valores, con principios, con maneras de pensar, etcétera, etcétera, muy bien diseñadas para absorbernos, para esclavizarnos, para tenernos ahí. Es decir, se trata en este caso, el mundo, no es el mundo, se trata de una sociedad humana viviendo en rebeldía frente a Dios, bajo el control del maligno, bajo el control
del príncipe o gobernante de este mundo. Allí Juan, en su capítulo, en el Evangelio, el capítulo 12:31 y en 14:30, habla justamente del príncipe de este mundo. Y aquí está tajante. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora me diréis, hombre, pero Juan dice también que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado alto. Mundo en el sentido de personas que habitan el mundo, que habitan el planeta. Por supuesto que Dios ama al mundo, naturalmente, hasta el punto de que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en este sentido nosotros amamos, tenemos que amar. Y Dios, si es Dios mismo el que ama, imaginaos nosotros. Dios no quiere la muerte del que muere, sino que se arrepienta y viva, etc. Así que un creyente verdadero no puede entregar su corazón a esta sociedad hostil, o mejor dicho, a estos valores, a, a, a una sociedad maligna, perversa, así la describe la Escritura, no yo, hostil hacia Dios, hacia su palabra, hacia su pueblo. Por supuesto, como digo, amar a todas las personas que componen la sociedad, dar testimonio de su palabra, ayudar en lo que sea, como dice el apóstol Pablo, haciendo bien a todos, mayormente, no exclusivamente a los de la familia de la fe, pero a todos. Y, y Pablo, pues, nos viene a recordar en Filipenses, ¿verdad?, que también somos ciudadanos de otro mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y el Señor oró, no que los quites del mundo, estaría bueno, sino que les protejas de todo mal. Un creyente, si verdaderamente es un creyente, tiene una perspectiva muy, muy, muy distinta de la vida humana, tiene otras prioridades distintas a las del mundo, tiene otros valores y no puede amar al mundo en el sentido de identificarse con sus propios planteamientos, quedar embelesado con sus encantos. Y Juan nos lo advierte, que es amar al mundo es una señal de distanciamiento del Señor. Santiago, en 4:4, sintoniza muy bien con esto, lo explica bien. Oh almas adúlteras. Recordad, la palabra adulterio quiere de ad alter, de ahí deriva, ad, hacia, alter, lo otro, hacia lo otro, ad alter. Entonces, adulterar es ir hacia lo que no corresponde, hacia lo otro, hacia lo que no es. Por eso, en el Antiguo Testamento, las infidelidades a Dios se habla como adulterio, claro, es un adulterio porque el pueblo iba hacia lo otro. Lo otro pueden ser una manera impía de vivir o la idolatría sobre todo. Iban hacia lo otro, adulteraban, ¿vale? Y Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Mundo, repito, en este sentido de sistema organizado. Pero fijaros que no es una sugerencia, ay, cuidadito con el mundo, y es un mandamiento. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque Dios nos compró a un precio muy alto, no con oro ni plata, sino con la sangre de Cristo. Dios no está dispuesto a compartir con el príncipe de este mundo la fidelidad
que solo le debemos a Él. Nos exige lealtad absoluta. Así que no está diciendo aquí que tenemos que ir hacia una religiosidad absoluta, legalista, tipo farisaico, con aquellas 613 reglas que se habían sacado los rabinos, y el no gustes, no toques, no vayas, no hagas. No, ni tampoco por el ascetismo, es decir, privándose de cosas lícitas, haciendo cosas, me sacrifico y a Dios le va a agradar mucho, ¿no? Aquellos que se flagelan y se dan con un látigo. No sé si todavía habrá gente así por el mundo, pero recordad, sobre todo en la Edad Media era tremendo. Hubo un tal Simón el Estilita, estilo es columna, que vivió, yo no sé si llegó a ser 40 años subido en una columna. ¿Para qué? Para apartarse del mundo, idiota. Que no es eso. Que apartarse del mundo no es vivir tú solo subido allí en una columna donde le tenían que subir los alimentos y todo, ¿no? Que no es eso. Que no es meterte en un monasterio para apartarte del mundo, para apartarte de los demás, que no es meterte en un convento, que estamos a ser llamados ser sal y luz. ¿De qué? Del mundo, de la tierra. ¿eh? Y esta misión solo puede realizarse si estamos en contacto con la sociedad que nos rodea. ¿Cómo? Iluminándola, transformándola en la medida de que vivimos en nuestro entorno, ¿eh? Una luz que refleja la santidad de Dios, y todo esto en medio de una generación maligna y perversa, por supuesto, pero ahí estamos. Pero claro, no podemos cumplir esta misión si el mundo nos absorbe, ¿eh? hasta que incluso el testimonio deja de brillar. Así que tenemos que tener muy claras cuáles son nuestras lealtades. Hay una cita, tengo aquí una cita es un escritor F.F. Bruce, que académico, profesor de universidad, pero además muy conservador en cuanto a la doctrina como creyente. Dice, el único antídoto eficaz ante la mundanalidad es tener el corazón tan lleno del amor del Padre que ya no hay lugar para cualquier amor incompatible con aquel. Y me viene a la mente aquella anécdota de Isaac Albéniz. Isaac Albéniz, supongo que habréis oído hablar, músico español de mucha importancia, se fue a estudiar a París. Supongo que becado, era muy normal en aquellos tiempos que los grandes músicos iban a París. Y estando en París, claro, estaba solo, su esposa estaba en España. Y estando en París escribió un telegrama a su mujer, ven que estoy muy grave. Y su mujer inmediatamente hizo las maletas y apareció allí en París y le estaba esperando en la estación. Y cuando lo vio se sorprendió, pero bueno, ¿no estabas muy grave? Dice, sí, me estaba enamorando. Buenísima, ¿no? Es un caso real. ¿eh? Me estaba enamorando, qué peligro. Me estoy enamorando del mundo. Y esto me pone en peligro, me estoy apartando de Dios. ¿Qué tiene el mundo de malo? Vamos a ver. Pues Juan, qué bueno que nos dice varias cosas. ¿eh? Dice
porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. En Génesis 3:6, cuando Eva es tentada, es interesante, ¿no? Que dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Qué interesante, tres aspectos importantes. La comida, el alimento, además es un alimento rico. Bueno, no tiene por qué ser una manzana, e incluso estaremos hablando seguramente de un texto simbólico, pero es lo que dice el texto. Bueno para comer, agradable a los ojos, la estética también estaba allí metida, y alcanzar la sabiduría. Yo ahora voy a saber lo que es bueno y lo que es malo, no me lo tiene que decir Dios. Sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal. Voy a ser tan sabio como Dios, ya no me lo tiene nadie que decir. Me convierto en un ser autónomo moralmente, ¿no? Y yo mismo me pongo, sé lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Pero tres aspectos importantes. Y de alguna manera la táctica del maligno no ha cambiado a lo largo de la historia. Produce deseos intensos. Una especie de red que quiere atraparnos. Valores, prioridades, metas que nada tienen que ver con el reino de Dios. Hedonismo, es decir, buscar placer a todo como el motor de la vida. Consumismo, bombardeo publicitario constante para crearnos necesidades que no tenemos o que no teníamos antes. Y dice que todos estos deseos pues proceden del mundo, no proceden de Dios. Que el mundo nos está manipulando, que está sustituyendo nuestros anhelos de Dios por pasiones que no tienen que ver nada con la espiritualidad auténtica y tal. Vamos entonces a entrar en esto. Deseo de la carne. Por favor, la carne no es sinónimo de sexo. Ay, la carne son las pasiones sexuales. No, mira, no. El término carne en el Nuevo Testamento es un término peyorativo que podrá englobar también los pecados sexuales, pero se trata de una parte de nuestra naturaleza que está regida por el yo, el satisfacerme a mí mismo, ambiciones mundanas, objetivos egoístas. Hay un comentarista, Barclay, que lo que me gusta de él, tiene un comentario a todo el Nuevo Testamento, lo podéis pillar en internet. Lo que me gusta de él es lo bien que contextualiza. Son de estas personas que dicen, hombre, parece que vivió allí en los primeros siglos y ahora nos cuenta cómo vivía la gente y lo que pensaba y lo que hacía y todo esto, ¿no? Y en ese sentido lo consulto. Y tiene cosas muy buenas. Dice, Barclay, el estar sujetos al deseo de la carne, y yo creo que aquí da en el meollo de la cuestión, es juzgar todo lo que hay en el mundo con un baremo puramente materialista, es vivir una vida dominada por los sentidos. Más que definirla, es pararse un momento a ver los modelos sociales con los que los medios de comunicación nos bombardean. La vida consiste en comer y beber bien, vivir lo que llaman la buena vida, mejor un hotel de 5 estrellas que un hostal, acceder al lujo si se puede, aunque el que tengo al lado viva en la pobreza y por supuesto salirse siempre con la suya. Yo añadiría
porque cuando leemos la epístola a los Gálatas, ahí se habla mucho de la carne y en este sentido religioso. Quiero conseguir por mí mismo, por mis propias fuerzas religiosas, ascéticas, etcétera, que también las tengo, quiero llegar a tener el favor de Dios, a justificarme a mí mismo. La carne, eso es carne también. Y se pueden realizar ministerios en las iglesias que exteriormente parece que uno está sirviendo y lo está haciendo por satisfacción propia, por motivos puramente carnales, o incluso yo lo hago mejor que fulanito, fulanita, ¿eh? y, y me enfado si no soy el centro y no me encargan a mí el trabajo aquel o el otro. Y, terrible. Todo eso es carne. De hecho, cuando en Primera de Corintios se habla de los carnales y los espirituales, no es que haya dos categorías de creyentes, no. Cuando dice el apóstol, aún sois carnales, quiere decir todavía juzgáis las cosas como el hombre natural las juzga, mientras que los espirituales han madurado, son capaces de juzgar las cosas, como dice el texto, con la mente de Cristo. Es decir, ver las cosas desde la dimensión de la fe. Esto, este es el asunto. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o también se puede traducir como nueva creación hay para él. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Las cosas están ahí, son las mismas, pero las veo de diferente manera. El carnal no. El deseo de los ojos, que es la tendencia a dejarse cautivar por las apariencias. El espíritu que todo lo quiere poseer. Ay, esto, uy, mira, lo he visto. Ay, pues me lo compro. Y cuando lo tiene, pues mira, qué bien, tengo esto, y se pavonea y hace gala de ello. Y se puede ser pobre y ser codicioso, que no se nos olvide. Vivir obsesionado con el deseo de poseer. Es el espíritu que cree que las cosas se compran con dinero, que se pueden ver con los ojos y no reconocen otros valores. Para eso es la vida. Y luego dice, deseo de la carne, deseo de los ojos y vanagloria de la vida. Aquí tengo algo bastante gracioso, ¿no? Que parte de una palabra que de los que los expertos en griego llaman alazoneia o alazoneía, no sé cómo detendrá el acento tónico. Dice la alazoneia, para los antiguos moralistas, el alazón era el hombre que pretendía tener más que nadie y valer más que nadie. El alazón era el fanfarrón. Y había un maestro entre los griegos, un tal Teofrasto, que fue el que estudió aquello de los caracteres. Y, y bueno, dice describe al alazón, a este personaje. Dice, cuando está en el puerto, presume de los barcos que tienen la mar. Bueno, eso también lo cita Barclay, lo que os dije antes de este señor que sabe tantísimo de los siglos primeros, ¿no? Manda ostentosamente a un mensajero al banco cuando no tiene ni una peseta en su cuenta. Habla de los amigos que tiene entre los poderosos y de las cartas de famosos que recibe. Detalla extensamente sus contribuciones a la beneficencia y a los servicios del Estado. Vive en una casa de alquiler, pero habla de comprar una casa más grande para poder celebrar fiestas lujosas. Su conversación versa continuamente en presumir de cosas que no posee y se pasa la vida tratando de impresionar a todos los que encuentra con su importancia inexistente. Bueno, claro, nos causa risa, ¿no? Pero bueno, estas son las tres cosas que inspiran a las personas para vivir, pues, según
viven. Y claro, lo triste es si no hay algo en nosotros, algo de esto todavía en cada uno. Bueno, hay cosas que no son pecaminosas, que son lícitas, por supuesto. Eh, Todo es lícito, dice Pablo, pero no todo conviene. Y aquí creo que, aunque tenga más aplicaciones esta frase, aquí nos cuadra muy bien. Porque cuando esas cosas que son lícitas se convierten en prioridades en nuestra vida, cuando se convierten en una manera de vivir, en una escala, eh, bueno, que puede ser muy refinada, no digo que no estoy hablando de cosas soeces ni nada de esto. Pues yo recuerdo principio de los 60, bueno, los años 60, cuando empezaron a aparecer los primeros cochecitos utilitarios, las familias se podían comprar entonces lo que llamábamos un 600 y toda la familia se iba al campo y tal, y curioso, ¿no? Iglesias que por la mañana y por la tarde los creyentes iban al culto y cogían transporte público, a veces familias bastante numerosas, y cogían autobús y metro y lo que hiciera falta, y nunca faltaban. Llega, llega el 600 y ya, bueno, ya lo de la mañana, porque claro, es el culto matinal, tal. Pero bueno, por la tarde, mira, ahora nos vamos, salimos del culto y nos vamos por ahí al campo y comemos por ahí y tal. Y ya por la tarde ya nos pasamos en familia y tal. Es lícito, por supuesto, pero se convirtió en una prioridad. No estoy condenando nada de eso, ¿eh? No se trata de eso. Estoy tratando de ilustrar y cada cual de vosotros tendréis vuestras propias ilustraciones, ¿eh? Pero termino. 2.17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La persona que se ascribe a esas metas, a las maneras del mundo, está dedicando la vida a cosas que no tienen futuro, que no permanecen, que son cosas pasajeras. No permanecen, quiere decir que se borran, mientras la persona que ha puesto a Dios como el centro de su vida se entrega a cosas que duran para siempre. ¿Eh? La persona del mundo pues está condenada a la desilusión. Su vida es como el tamo, ¿no?, que lo lleva el viento, dice el Salmo. La que pertenece a Dios tiene un gozo que no acaba y aquel granito de arena que perdura para siempre por la gracia de Dios. Yo lo puse cuando di un vaso de agua al que tenía sed y cuando consolé a mi hermano, por la gracia de Dios, ¿verdad? Que pude valer para cuando me necesitaba, cuando testifiqué del amor de Dios a aquel vecino, cuando oré con aquellos que estaban pasando pruebas, cuando renuncié a tal o cual cosa que era muy lícito hacer, pero tuve que escoger y preferí ser de edificación, de ayuda y hacer esta otra cosa para adelantar el reino de Dios. Y en ese edificio espiritual en el cual los creyentes todos y cada uno somos una piedra, qué bien el poder mirar y decir, mira, aquel granito de arena de larga masa permanece ahí por la eternidad. Y fue el caso aquel que Dios me dio la oportunidad de hacer tal o cual servicio. Así que amar al mundo es vivir para sí mismo de manera egoísta, sin trascendencia para la eternidad. Y la contrapartida es que, recordando aquellas palabras de Jesús a los griegos, si el grano de trigo cae a tierra y muere, entonces es cuando lleva fruto. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que Dios nos bendiga.